noroeste del país, se van a dar cuenta ustedes que la universidad, su universidad, es la tercera universidad estatal más grande de México. Se van a dar cuenta todos ustedes lo grande y lo noble que es nuestra universidad. No se van a dar cuenta que aquí en Sinaloa, yo recuerdo cuando entré como rector, iba a las reuniones al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y nosotros veíamos los mapas que ponían y de repente decía programas que pertenecen al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad. Entonces ponían el mapa de toda la República Mexicana y veíamos que los únicos estados que no tenían un solo programa del Padrón Nacional de Posgrado era Campeche y Sinaloa. Pues como que le daba penita a uno, ¿no?, de que eran los únicos programas. Hoy Sinaloa tiene 9 programas en el Padrón Nacional de Posgrado y los 9 son de la Universidad Autónoma de Sinaloa, todos, a pesar de que hay 61 instituciones de educación superior privadas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hoy educación pública no es sinónimo de mala calidad, ¿no? La verdad que en todas las escuelas privadas y públicas hay maestros buenos y maestros malos, así como hay estudiantes buenos y estudiantes malos. Habemos de todo, esa es la realidad. Pero hoy nosotros nos podemos equiparar con cualquier universidad de México, y esto se lo digo de manera muy franca y sincera, porque acaban de entregar los resultados a nuestro rector, el doctor Corral y Burgueño, le acaban de entregar un reparto de recursos económicos donde le tocaron 62 millones de pesos a la UAS, y este reparto se hizo en torno a la calidad educativa, en torno a los indicadores académicos. ¿Qué lugar tuvo la UAS a nivel nacional? 6º lugar. Entonces, ¿qué significa esto? Que se está haciendo un gran esfuerzo por salir adelante. Esa es la realidad. La UAS no hace mucho tiempo, hace alrededor de 4 o 5 años, estamos en los últimos lugares. Y la verdad que cuando nosotros llegamos a dirigirla, la verdad que nos pusimos a trabajar, compañeros, a lo mejor porque no había de otra. Por el temor a que la cerraran, inclusive porque nosotros encontramos un pasivo contingente. Yo creo que aquí hay administradores, contadores, ¿no?, que entienden lo que es un pasivo contingente. Un pasivo contingente de 25,000 millones de pesos que es de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Si ustedes tienen un abarrote por ahí y el abarrote cuesta 200 pesos y lo quieren vender, pero su abarrote tiene un pasivo contingente de 100 pesos, quien se lo compre le va a dar 100 pesos nada más. Lo otro se lo va a pagar con la deuda. En el caso de la universidad, si nosotros vendemos todos los activos, no llegamos a 5,000 millones de pesos. Entonces, si nos compra la UAS, hay que darle la UAS y 20,000 millones de pesos en la mano. Así estamos. Y esto es una deuda que se viene arrastrando en los últimos 30 años aquí en la universidad. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de 2 cosas, y me lo van a entender porque seguramente muchos de ustedes van a ser empresarios para que no lo hagan. No, aquí en la universidad hace casi 30 años decidimos darnos una jubilación que se llama jubilación dinámica. Y la jubilación dinámica significa que tú te vas, inclusive aquí como maestro de la universidad, como jubilado ganas más porque no te descuentan los impuestos. Pues me quiero ir a la mayor brevedad posible. Y si se le aumenta un peso al personal activo, también al jubilado se le aumenta ese peso. Esa es la jubilación dinámica. Pero cuando esto se aprobó, no tomamos las medidas pertinentes para que cuando hubiera jubilados, tener una bolsa nosotros para pagar a esos jubilados, o un fideicomiso, que hoy así se le llama a esas bolsas. Si en ese tiempo el gobierno federal y estatal hubieran dicho, yo voy a financiar la jubilación dinámica de la UAS, no hubiera habido problema. Pero nunca fue reconocida en estos 30 años y a la fecha no es reconocida. Y nosotros no tomamos las previsiones pertinentes para que cuando se jubilara la gente. ¿Saben cuántos jubilados tiene la UAS en este momento? 3,200 jubilados. ¿Saben cuál es la nómina de jubilados de la UAS en este momento al año? 800 millones de pesos.
Esa es la cantidad. Esos 800 millones de pesos no llegan, son 5. Por eso de repente la prensa y los reporteros, ahí está otra vez la UAS pidiendo. ¿Cómo lo va a estar pidiendo si cada año se necesitan esos 800 millones de pesos y no llegan? Y dicen los trabajadores de la UAS, quiero que me pagues el Infonavit. Yo como rector una vez lo senté al sindicato y dije, no hay ningún problema. ¿Quieres que paguemos el Infonavit? Firma aquí. Si te pago el Infonavit, no te voy a pagar la quincena completa. Ah, no, me dijo, mejor págame la quincena. ¿Por qué no se paga completo el Infonavit? No se paga completo el Infonavit porque hay que pagar esa nómina de 800 millones de pesos que no está financiada. Pero eso no es nada. Si nosotros nos vamos a una situación muy importante, aquí tienen que ver todos ustedes, la UAS tiene mucha presión social, año con año rechazan muchos jóvenes que quieren estudiar y muy legítimamente quieren seguir estudiando, pero no hay lugar, ese es el problema. Entonces, en los 80 hubo una explosión muy grande de gente que quería estudiar debido al bono poblacional que tenemos en México. Entonces la UAS creció sin pedir permiso. Como de 40,000 alumnos nos fuimos a cerca de 80,000 alumnos. Crecimos en la matrícula, pero las plazas no fueron aprobadas de parte de la Secretaría de Educación Pública. Pero nosotros seguimos adelante. Hoy, en este momento, hay alrededor de un poco más de 500 plazas de tiempo completo que no las paga la Federación y el Estado. Hay 1,750 plazas administrativas que tampoco las pagan. Hay 42,000 horas de asignatura que tampoco las pagan. Entonces, ese es un problema, una plantilla no financiada. Por eso la base que tiene problemas. ¿Qué es lo que decidimos hacer nosotros hace 4 o 5 años? Dijimos, pues algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer. Y nosotros dijimos, vamos a demostrar que somos capaces de hacer las cosas bien. Nos vamos a someter a las políticas que tiene la Secretaría de Educación Pública, la SEP, para evaluar, planear, ¿no? Que la cultura de la planeación estratégica, que la cultura de la evaluación y la acreditación llegue a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y nos metimos fuertemente, ¿no? Y logramos acreditar muchos programas educativos. Pero también nos dijeron en México, tienen que hacer cambios. Lo de la jubilación dinámica no puede continuar así, ¿no? Y yo les digo a todos ustedes, no existe una empresa, ¿no? En el mundo, así les digo a todos ustedes, en el mundo, que dé la jubilación dinámica a sus trabajadores y aparte de la jubilación dinámica le dé doble pensión del seguro y no ponga ni un solo signo. No existe una empresa de este tipo, únicamente la UAS. Es el paraíso aquí económico. Sin embargo, compañeros, todo se acaba. La gallina de los huevos de oro, tarde que temprano se acaba y al rato se dan cuenta y van a encontrar puros huevos ustedes ahí. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque abusamos de ello, ¿no? Y esto no es viable desde el punto de vista financiero. Cuando se aprobó, no había ningún problema. Yo apruebo y me aplauden. Total, ¿qué más da? No hay jubilados. Pasan 4 años, entra otro rector. No importa, no hay jubilados. Entra otro rector y llegamos a los 20, 25, 30 años y de repente, les voy a dar un ejemplo. La nómina de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Sinaloa es la más cara, son 1,000 millones de pesos al año. Son 3,200 tiempos completos. ¿Saben cuántos jubilados tiene esta nómina de tiempos completos de la UAS? Tiene 1,670 jubilados y 1,530 activos. Eso es la nómina de tiempo completo de la universidad. Y esto dijeran ustedes, bueno, este es un problema financiero. Compañeros, no únicamente es financiero. Aquí en la universidad también tenemos un problema de descapitalización académico-científico. Perdón, porque esos maestros que se fueron, nosotros los preparamos. De repente tuvieron una especialidad, una maestría, un doctorado. Y en cuanto se doctoraban, se jubilaban porque eran 25 años, entre 45 y 50 años se los jubilaban casi todos.